Después de rogar por años como niños malcriados, por fin los fans reciben lo que querían, el Snyder Cut. Y la pregunta es, para todos estos años de espera, ¿valió la pena? Quédate a mi reseña para descubrirlo. Antes que nada avisarte que esta es una reseña sin spoilers. Al final voy a hablar un poco de las escenas postcréditos, que es realmente lo jugoso de este nuevo Snyder Cut. Pero si quieres una recomendación sin spoilers, pues quédate sin miedo, porque vamos a hablar un poco a grandes rasgos de si recomiendo o no esta película. Pero antes de comenzar, por favor, dale like. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale click a la campanita y sígueme en mis redes sociales, porque me encanta hablar de cine, de series y de videojuegos. Ahora sí, a la reseña. Ay, Dios mío, a ver. Ser Joss Whedon ha de ser el trabajo menos gratificante de la historia del cine. Digo, independientemente de todas las denuncias por abuso y violencia laboral que está recibiendo hoy en día. Pero pobrecito. Qué mal se siente decirlo. Pero pobrecito, porque en esencia hizo la misma película que Zack Snyder quería hacer. Zack Snyder personalmente se lo dejó encargado. Incluso Snyder le pidió meter una escena postcréditos que acabó metiendo sin importar el poco sentido que tuviera. Pero bueno, si estás viendo esta reseña y si estás interesado en el Snyder's Cut de la Liga de la Justicia, pues muy seguramente ya sabes su historia. Ya sabes todo el desmadre detrás de cámaras que se hizo por el estudio. Aunque al final muchas de esas cosas se tergiversaron. Pero para más o menos estar a un mismo nivel de narrativa, el asunto es que Zack Snyder ya había grabado gran parte de la película, ya tenía más o menos un corte más o menos hecho, cuando la trágica muerte de su hija lo hizo abandonar el proyecto y fue elegido Joss Whedon para reemplazarlo. Y entonces el estudio aprovechó. El estudio, no muy contento con el resultado del Snyderverso de Batman vs Superman, le pidió a Joss Whedon que pues adaptara un poco de sus elementos que usó para ayudar a la película de los Avengers e incorporarlas en este guión de la Liga de la Justicia. Pero finalmente gran parte del esqueleto general ya estaba armado. Joss Whedon nada más se dedicó a agregar 2 o 3 escenitas, terminar de grabar las que Snyder le había encargado y se cortó esa versión que conocemos en cines. Al final a los fans no les gustó porque la película era mala, o sea, independientemente de Joss Whedon, la historia era mala, porque había problemas fundamentales en el universo de Snyder que ya habíamos visto desde Batman vs Superman, que también fue una mala película, ¿no? Muchos de los elementos que mucha gente está de acuerdo de que perjudicaron a Batman vs Superman es la innecesaria necesidad de retacarlo de referencias a futuras secuelas. Y eso es precisamente lo que Joss Whedon corta de la Liga de la Justicia a petición del estudio, que no estaba muy convencido en continuar el Snyderverso, ¿no? Y entonces, sin ánimos de spoilearles mucho el Snyder's Cut, lo que Snyder hace con el presupuesto que le reasignaron para acabar su corte de la Liga de la Justicia es grabar esas escenas que el estudio había cortado, que son escenas postcréditos, son teasers para futuros proyectos. Entonces ahora el estudio está obligado en producir más películas del Snyderverso. Entonces Snyder pues es un genio. Si me lo preguntan, es un genio de la estafa maestra, se salió con la suya. Pero en fin, como ustedes sabrán, el Snyder's Cut dura como 4 horas, a diferencia de las 2 que duraba la versión original. Entonces estas 2 horas, ¿qué nos aportan? ¿En qué nos benefician? Al final sí beneficia un poco la estructura. La película como tal es más entendible, tiene más como que una línea secuencial
narrativa más lógica, más entendible, cosa que por ejemplo Batman contra Superman no tenía porque era un revoltijo de escenas que algunas podrían estar intercambiadas y no notarías la diferencia de tan extraña que es su ubicación. Pero aquí sí hay una línea secuencial más entendible, pero eso considero yo que es trampa. ¿Por qué? Porque un director en teoría debería saber cómo economizar tiempo. Un director no necesitaría ocupar 4 horas para explicar elementos básicos de su película. Yo que soy alguien que edita por trabajo y por hobby y que estoy muy interesado en aprender estos procesos de producción de películas, a mí lo que me gusta mucho del arte cinematográfico son esas decisiones que un buen director debe saber hacer, de qué cosas quitar y qué cosas mantener. Entonces al final eso obliga a los directores a ser más efectivos comunicando ideas al espectador, ya sea a través de diálogos muy concretos y muy breves o de atajos visuales muy ingeniosos. Entonces que un director necesite extenderse por largas horas usando flashbacks y muchas explicaciones para dejar claros ciertos elementos, se me hace un poco hacer trampa. No creo que sea algo que hay que aplaudirle a Snyder, porque muchos directores, o sea, parte elemental de su trabajo es exactamente el saber cómo economizar ese tiempo y esa atención del espectador. Entonces, el problema de este corte es que la película dedica bastantes minutos en establecer cosas que un buen director lo hubiera sabido establecer más eficientemente. Por ejemplo, hay una escena en la que se nos cuenta el origen de Cyborg y vemos el flashback de toda su vida, y por ejemplo vemos en el flashback cómo se mete en problemas con su escuela porque hackea el sistema para cambiar la calificación de otra persona. Y después se nos explica a través de un audio dejado por su papá que su poder es el de hackear computadoras, y que no solo sabe hackear computadoras, sino que es el mejor hackeando computadora, que no hay ninguna computadora que se le resista a sus habilidades de hacker, que no hay mejor hacker a quien llamar sino a Cyborg, que si tú estuvieras armando un equipo y necesitaras a alguien que hackeara, llamarías a Cyborg porque es el mejor de todos, que las habilidades que él aporta a un equipo es precisamente la habilidad de hackear, porque, no sé si sabían esto, pero Cyborg es muy bueno hackeando. Y entonces después de todo este audio que se echa unos 5 o 10 minutos, vemos una escena en la que Cyborg ve a una señora que está enfrentando dificultades económicas y entonces hackea en el banco para aumentarle su cuenta bancaria y que la señora reciba mucho dinero. Entonces ahí lo que teníamos era un contraste de él de joven antes de Cyborg, cómo sabía hackear y usar esa habilidad para hacer el bien, mientras que ya una vez convertido en Cyborg puede hacer eso en un tamaño mayor para ayudar a la gente. Lo que no necesitábamos eran esos 5 minutos intermedios de diálogos del papá explicándonos cómo funcionan los poderes de Cyborg. Todo esto lo pudimos haber hecho en 2 escenas muy breves. Entonces el problema de este corte es que está muy relleno y alargado por estas explicaciones de elementos muy sencillos que si Zack Snyder fuera un mejor director sabría explicarlo de una manera visual más concisamente. Y aparte de eso, hay decisiones que son completamente extrañas para mí, como una escena al inicio donde la Mujer Maravilla le cuenta a Batman la historia de Darkseid, y cuando le cuenta la historia de Darkseid, le cuenta que de hecho vino a la Tierra hace ya varios años y que fue derrotado hace ya varios años. Entonces esta tensión de un Darkseid sumamente poderoso, que es un enemigo brutal para la Liga de la Justicia, esta tensión es minimizada cuando la Mujer Maravilla explica que fue perfectamente fácil vencer a Darkseid en el pasado. Lo único que necesitaba era un grupo de héroes que peleara junto. Pero al final lo que le gana a Darkseid es un hachazo en la cara. Entonces, esas decisiones por meter esas escenas son un poco extrañas, que al final no siento que aporten mucho a la historia en general, y de hecho más bien
en el caso de esta escena yo creo que desinflan un poco la tensión. Entonces al final el hecho de ser muy larga no le aporta gran cosa a la película al final del día y ocasiona que la película quede mal distribuida, porque el primer acto, que digamos el planteamiento, ocurre durante las primeras 2 horas de la película. Después la tercera hora es el acto medio, el segundo acto, y al final esa última hora está dividida, la primera media hora que es el desenlace y la última media hora es un epílogo. Entonces al final la distribución queda como extraña. Tenemos un inicio muy lento y un final que irónicamente, pese a las 4 horas de duración, el final es muy rápido, el final está muy apresurado. Ahí es donde te das cuenta que Zack Snyder utilizó la larga duración para esclarecer los puntos que no podía esclarecer de otra manera. Entonces por eso la introducción está rellena de un chingo de contenido y la mitad y el final quedan más o menos iguales. Entonces, para terminar esta parte sin spoilers de la reseña, me encuentro yo en una situación muy curiosa porque no sé si recomendarla o no. Si tú eres fan de DC y del Snyderverse, ya la vas a ver independientemente de lo que yo te diga. Porque si ya viste la Liga de la Justicia, en esencia la vas a volver a ver, pero con un poco de más relleno. La única manera en la que yo podría recomendarla es si tú fueras ajeno a ese mundo y esta fuera tu primera vez viendo la Liga de la Justicia, pero en todo caso también es muy difícil recomendarla por la duración y porque las 2 primeras horas son en verdad muy tediosas. Al final, las últimas 2 horas sí las disfruté, sí fue muy divertido, pero para llegar ahí tienes que pasar por tantas cosas que la verdad es una tarea muy pesada de recomendar. Yo te recomendaría que vieras la primera hora, luego descansaras, la segunda hora, luego descansaras y ya vieras las últimas 2 horas juntas, que esas sí son más digeribles porque se sienten mucho más dinámicas. Pero al final, pues no sé cómo recomendártela. Si te interesa ver, pues ya la viste, y si no te interesa ver, pues no la veas. Me gustó, como dije de nuevo, me gustaron las 2 últimas horas. Las 2 primeras me gustaría, no sé, olvidarlas. Y la última media hora, que es donde entran un poco los spoilers. Al final, lo que Zack Snyder agregó en realidad fue un final en el que se muestra a Darkseid así como que decidido a llegar a la Tierra en un futuro. Y después 2 escenas postcréditos, que es la que ya vimos con Deathstroke. Otra en la que aparece Martian Manhunter diciéndole a Bruce Wayne que quiere unirse al equipo. Y una tercera que es la famosa donde sale el Joker. Es prácticamente una escena tomada de lo que vendría siendo, no sé, la Liga de la Justicia 2, que es muy parecida a Injustice porque el Superman es malo. Es como si Snyder hubiera tomado directamente una escena de esa secuela y nos lo hubiera puesto como teaser. Y ese es ya en realidad lo nuevo que ves al ver el Snyder Cut. No sé si sea muy emocionante, sin duda mucha gente está muy emocionada. Para mí pues fue interesante, pero no sé si valió la pena. Pues digamos que sí. No sé. Pues al parecer al final de todo esto parece que el Snyderverse está de vuelta en marcha. Así que pues a esperar qué más nos va a presentar el futuro del universo cinematográfico de DC. Pero pues en fin, ¿tú qué opinas? ¿Valió la pena la espera? ¿No valió la pena? ¿Tú le tienes fe a algún futuro proyecto de Zack Snyder? ¿O tú crees que el universo cinematográfico de DC ya no se puede salvar? Si te gustaría ver más reseñas de este tipo, por favor dímelo. Dale like al video, suscríbete, activa la campanita, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video de Prascar Reviews.